Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Harin la Idol después de más de un mes. Ya ni siquiera es casi un mes, sino que literalmente más de un mes, casi 2 meses de hecho. Así que pues pido perdón si es que no pasaron 2 meses. Bueno, no sé, la verdad es que no sé gente. Para no hacerla larga, me disculpo por haberme perdido. En conclusión o en resumen, problemas mentales, salud mental, depresión, ansiedad y pues ajá, eso. Trataré de encargarme de eso para no perderme tanto y pues no dejarlos esperando tanto por el capítulo de Harin la Idol o de The Next Idol, que yo sé que ustedes están aquí pues por eso, por esas series. Así que pues trataré de ocuparme de mis pedos mentales para poder traerles y cumplirles con los videos, gente. Bueno, en el capítulo de hoy las chicas pues van a estar descansando y preparándose para el meet and greet que ya se viene. Creo que en el capítulo anterior dije de que iban a hacer un meet and greet pronto. De hecho ya fueron de compras, justamente por eso fueron a comprarse la ropita para el meet and greet y pues bueno, ya por fin lo vamos a hacer en este capítulo. Y pues creo que esa va a ser la única actividad que haremos en este capítulo. Creo que no hice nada más, pero se vienen obviamente más actividades con las chicas. Por ejemplo, se viene este festival que se llama Waterbomb, creo que se llama así, es un festival que hacen en Corea y pues van muchos idols, muchos grupos de K-pop, así que pues las chicas van a asistir a algo así, algo similar. Nomás que no sé si lo pueda hacer en esta temporada de Cherry Leagues porque están en invierno las chicas. Así que pues no sé si sea muy conveniente mandarlas a un waterbomb cuando esté en invierno, haga frío o esté probablemente nevando. Así que no creo que sea muy conveniente. Así que yo creo que vamos a hacer otra actividad y el waterbomb lo dejamos para cuando ya estén en primavera. Ay, gente, un incendio empezó de la nada en el centro de la mesa y lo peor es que no la podían apagar. No sé por qué, creo que era porque la mesa estaba obstruyendo para ir a apagar el fuego, pero no tiene sentido. O sea, ¿cómo lo voy a apagar si no pueden pasar? Y no pude ni siquiera editar la mesa, por lo que no me deja porque justamente estaba un incendio. Hasta llegaron los bomberos y ni los bomberos pudieron hacer nada. Así que pues nada, me tocó esperar a que el fuego se extinguiera solo por su propia cuenta. Y nada, gente, fue un desastre total. Bueno, ya lo único que quedaba era buscar qué fue lo que causó el hijo de madre incendio y pues limpiar el piso que estaba todo mugriento. No sé qué fue lo que lo causó, no sé si fue la mesa, si fue la cosita esta donde guardo la comida para que no se dañe. No lo sé, la cuestión es que tengo que arreglar ese problema para que no vuelva a pasar. A mí le afectó bastante lo del incendio así de la nada, que hasta se puso a llorar, de verdad estaba muy estresada, tenía mucha ansiedad la pobre. Así que pues nada, se fue al cuarto y se puso a llorar para desahogarse. Para despejar un poco la mente quería que Mio se diera con Felipe, pero el desgraciado la rechazó de inmediato, no aceptó su salida. Y yo como que, ah, o sea, quedé en plan, porque yo de verdad pensé que Felipe y Mio tenían cierta química, pero tal parece que no. Así que pues nada, gente, la próxima lo intentaremos de nuevo a ver si acepta salir con Mio, a ver qué tal. O sea, es la propia Mio Ota de Cherry Lips, ¿cómo la vas a rechazar? Como sea, si no es con Felipe, será con otro. Igual las chicas tienen mucho dinero. Acaban de recibir pagos, como pueden ver aquí en las notificaciones. Mío tiene buen dinerito en su cuenta de banco. Todas las chicas tienen un buen de dinero ahorrado. Así que pues nada, no tienen por qué preocuparse.
Como vieron, Mio pasó un rato en el spa para quitarse un poco ese estrés que tenía encima de lo del incendio, el rechazo de Felipe y pues bueno, como vieron se relajó, llegó a casita, se acostó a dormir y pues ahorita Harin anda haciendo sus deberes de la universidad. No vamos a permitir que la vuelvan a expulsar como pasó antes, así que pues va a estar concentrada en sus estudios y obviamente también en su trabajo como idol. Pero pues eso, sin dejar de que descuide ni uno ni lo otro. Vamos a estar concentraditas en lo de nosotras. Hina y Mayumi han regresado de clases y pues Belle vino con ellas, casi siempre la invitan, parece que es muy buena amiga de ellas. Y tuvimos la suerte de que la directora del colegio ha llamado a Mayumi para decirle que sus notas son tan buenas de que se puede graduar antes de tiempo. Dios mío, por fin, por fin. Así que pues obviamente acepté y ya tenemos a Mayumi graduada. Así que pues vamos a sacar unas fotitos, obviamente es para... Vamos a sacarle unas fotitos obviamente para el recuerdo y pues ya solamente nos quedaría Hina para que se gradúe y ya la chica no tiene que preocuparse por más estudios y concentrarse al 100% en ser una idol. Obviamente ya quedaría Harin, pero pues Harin está en la universidad, así que pues es diferente. Ya Mayumi se encuentra aquí en el colegio haciendo la sección de fotos, de grados. Lastimosamente ella no se va a quedar para el festejo con los demás compañeros, así que pues ella vino muchísimo más temprano, así que el lugar está vacío para que ella pueda sacarse las fotos con tranquilidad, porque recordemos que ella aún es famosa. Así que pues nada, tristemente Mayumi no va a tener una celebración con los demás compañeros, solamente van a hacer las fotitos y si quiere celebrar pues lo hará después con las chicas, alguna fiesta en la casa o no sé cómo ellas querrán hacerlo, pero por el momento solo las fotitos y ya está. Bueno, ya Mayumi terminó con su sección de fotos, ya estamos aquí en la casa de nuevo. Harin va a hacer unas tareas antes de irse a dormir, ya todas están dormidas. Y pues nada, descansar porque ya dentro de poco se viene el meet and greet. Vamos a ver qué tal les va a las chicas. Mio ha estado haciendo ejercicio últimamente, pero de una manera descontrolada. O sea, yo creo que ya tiene algún trastorno o algo porque la tipa no para, está todo el día en esta máquina de correr. Así que la vamos a sacar un rato a que se divierta, aprovechando de que ya todas están dormidas. Y vamos a darnos una escapadita a una discoteca a ver qué tal le va para que se divierta un poco. Bueno, ya mismo está aquí en esta discoteca que queda aquí como en la plaza donde hay varios locales. Está un poquito vacío, tristemente. No sé, tal vez porque es un día de semana, es martes. Así que pues tal vez por eso está vacío. Supongamos que es por eso. Invitamos a Felipe a ver si esta vez no la ignora. Y pues nada, que venga a pasar un rato conmigo y se conozcan, ya que según él no pueden tener una cita porque aún no se conocen. Así que pues nada, lo invito a que la discoteca como un parche en plan amigos. Dios mío, mientras mío se la pasa toda madre, el Felipe está re tieso. Tremendo side-eye que le hizo. Bueno, a pesar de que mío es idol, ella tiene un poquito más de mundo porque como pueden ver, a Felipe no le gusta esto de andar fumando. No le gusta nada esto de la juca y esas cosas, pero pues mío sí le da a eso. Yo realmente sí quiero que mío empiece a andar con Felipe porque me parece un sim bastante guapillo y creo que ellos dos hacen muy bonita pareja. Pero Felipe se ve bastante duro, la verdad, está bastante difícil. No sé si es que no le atraen los rasgos de Mio. Hablando pues los rasgos de personalidad, porque pues físicamente Mio es una diosa. O sea, que a no le guste físicamente es porque está realmente ciego. Por algo tiene gafas. Pero pues ya respecto a la personalidad se lo puedo entender un poco porque pues como pueden ver, este tipo es como todo un nerd. Y pues Mio es un poquito más abierta, un poquito más de mente expandida, ¿no? Bueno, hasta aquí nos llegó la dicha de Felipe y Mio. El tipo se aburrió de ella, no quiso seguir escuchando las cosas que decía y se fue.
el tipo se fue y la dejó hablando sola. Así que yo creo que nos deberíamos de rendir con Felipe. Yo realmente quiero que ellos salgan, pero pues si Felipe no quiere, está bien, no lo vamos a obligar. Mio es demasiado bonita y estoy segurísima que otros sims guapísimos se van a fijar en ella porque ella es guapísima y aparte es idol, por favor. O sea, ¿quién no se fijaría en Mio? Oigan, yo juraba que la linda le iba a decir algo a Mio, pues porque había salido a esas horas a rumbear, pero no, o sea, tal vez no le pareció raro de que Mio a esas horas no estuviera en la casa, o tal vez no se dio cuenta, o tal vez le dio igual, nunca lo sabremos, gente. Igual linda como que no es de meterse en los asuntos de las chicas, ¿no? Ella como que solamente está haciendo su trabajo y ya está, como que ya no está de niñera de nadie. Bueno, ya mío ya se ha despertado, ya se le bajó un poquito la borrachera y pues va a desayunar. Las demás chicas se levantaron súper temprano porque pues la hora que llegó mío, pónganle que yo creo eran las 5 4 de la mañana, no recuerdo. Pero pues ajá, llegó súper tarde. Mío aún sigue bajo los efectos de la plantita mágica, pero esperemos que se le pase rápido porque Linda no la puede ver así. Wabarani Charid. Zabris Githara. Brihe Ganib Bane. Wixana Zarspec. Bueno, tal vez subestimé a Linda porque ella sí está pendiente de lo que hacen, solo que pues todo lo hace calladita y está avisándole a la manager de cada movimiento de las chicas. Harriet llegó a la universidad y recuerdo que ella había quedado de enviarle dinero a su mamá, así que vamos a hacer eso de una vez. Le vamos a enviar una buena cantidad porque pues también va a ser como un regalo de parte de ella para la hermanita. Bueno, Harry le mandó 20.000 simoleones a la mamá y a la hermanita. Espero que usen bien ese dinero, que lo economicen y que les sirva muchísimo también. Algo que no les había mostrado eran las fotos de la graduación de Mayumi y ya están aquí. Las estuve organizando en la parte de su cama. Le hice un calendario con las fotitos del vestido. Por aquí hay otra selfie que se tomó con la toga. Y por aquí está una fotito de cuerpo entero y un retrato de ella. La verdad me encantó, está muy bonito. Y bueno, gente, yo creo que ya hasta aquí dejo el capítulo de hoy. Lo quería hacer más largo, pero pues ya voy a dejar de editar para hacer otras cosas. Y estoy segurísima de que si dejo el video así para editarlo después, probablemente me demore días y pues no quiero que eso pase. Quiero subirles un videito ya porque pues me he demorado muchísimo. Así que el meet and greet quedará para el próximo video, perdón, yo sé que supuestamente iba a ser para este video, pero pues ajá, ni modo, ya queda para la otra parte, porque se suponía que este video iba a durar al menos unos 30 minutos. Pero pues nada, gente, espero que les haya gustado y espero también pronto traerles la otra parte ya con el meet and greet y pues otras cositas que se vienen que van a estar muy picantosas. Si les ha gustado el video, recuerden darme su hermoso like, comentar qué tal les ha parecido y suscribirse al canal si aún no lo están. Chaito, los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Espero que sea mañana. Bye. Babu! Oh, Yano. Yes.